Hermanos, buenas noches. Quiero pedirles que por favor me acompañen con la escritura a la segunda epístola a los Corintios, la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 17. Esta noche vamos a tocar el tema de el mundo y el cristiano. Entonces, si leemos Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 17, la escritura dice: por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Bien, bueno, ya les dije cuál iba a ser el título para nuestro estudio de esta noche, y en esta oportunidad que estamos siguiendo nosotros con los temas de la vida práctica cristiana, llegamos pues al capítulo 10 del escrito de J.C. Ryle, que se llama Caminando con Dios, un tratado que habla acerca de las implicancias prácticas del cristianismo, y el cual lo estamos usando nosotros como una guía de doctrina y práctica para una persona que ha hecho una confesión de fe en el Señor Jesucristo. Nosotros vivimos en días que muchos se esfuerzan por quitar de en medio la muralla que debe hacer una distinción entre una persona que es creyente de una persona que no ha sufrido conversión por parte del Espíritu Santo. Nosotros no somos extraños a eso, hemos escuchado cómo son los intentos en que la iglesia misma hace por adaptarse al mundo, algo que era totalmente impensable hace mucho tiempo, porque el mundo siempre quiso entrar dentro de la iglesia, pero dentro de la iglesia habían también hermanos fieles y ministros fieles quienes contendían para que ese pensamiento del mundo no entre dentro de la iglesia. Pero lo extraño es ahora de que la iglesia misma estuviese reclamando el mundo para ella. Y esto nos damos cuenta nosotros porque cuando observamos que existe alguna denuncia en contra de la incursión mundana dentro de la iglesia, como la música o el pragmatismo en el evangelismo, la iglesia es la que se enoja ahora y trata pues de justificar todas estas actitudes que son antibíblicas, como nosotros vamos a ver. Y esto, hermanos, este estudio también es un estudio como el anterior que tiene que ver con la seguridad de la salvación de un creyente. Vamos a ver y vamos a ir concluyendo de que un creyente genuino debe separarse del mundo. Una de las cosas que nosotros debemos tener presente en nuestros pensamientos son los principios de las Escrituras, los cuales no son cambiantes de acuerdo al tiempo y la cultura. Nosotros no podemos adaptar los principios morales de la palabra de Dios según los deseos de alguna persona en particular o según los deseos de algunas personas en particular, sino que debemos considerar a estos principios como autoritativos. Son principios no negociables, sea el tiempo y el lugar donde nosotros estemos viviendo. No puede ser, con esto les digo, de que no puede ser de que aquí en Perú nosotros tengamos una doctrina, una teología, una enseñanza acerca de que la iglesia debe resistir y debe separarse del mundo, y en otro país o en otro lugar de Perú la enseñanza sea diferente. La Biblia no puede enseñar de manera diferente un mismo pasaje, un mismo principio. Aquí en Perú y aquí mismo dentro de Perú, en otro lugar se está enseñando de una forma diferente. Sin lugar a dudas, una de esas interpretaciones tiene que estar equivocada. Los dos no pueden tener la razón. Una persona que reclama el mundo para la iglesia no puede tener razón con una persona que rechaza el mundo de la iglesia. Y más que nada si usamos nosotros la Escritura. Y digo esto considerando, como ya les dije, que algunas personas procuran hacernos creer que existe una interpretación antigua del texto que dice: no os conforméis al mundo. Recordamos ese texto, está en Romanos 12. Y hay personas que dicen: no, esa interpretación que tú tienes es antigua. La interpretación que nosotros tenemos es una moderna, es una que es correcta para este tiempo.
La interpretación que tú tienes es una interpretación para la iglesia primitiva, pero la interpretación que ahora traemos aquí es una que es aplicable para la iglesia del siglo XXI. Hermanos, eso no puede ser posible. Nuestra diferencia no es necesariamente en decir que lo antiguo es mucho mejor y que lo nuevo no lo es, sino que nosotros tenemos que hacer la diferencia entre la interpretación bíblica de la interpretación que no es conforme a la Biblia, ya sean antiguas o modernas. Ese es el primer punto que nosotros queremos dejar así sentado en cuanto a lo que es la doctrina de la separación que el creyente debe tener del mundo. Y esta noche, como les decía ya, nosotros vamos a meditar en un tema que es muy importante para la vida de todos los cristianos. La separación del mundo es un deber muy importante. Es importante en este tiempo postmodernista que busca desesperadamente cambiar el significado de las palabras bíblicas. Ellos usan la Biblia, pero la interpretación que hace escapa dentro de lo que la Biblia enseña de este tema. En nuestros días, por ejemplo, separarse no significa igual para todos. Algunos le añaden a la palabra de Dios un pero. O sea, ellos dicen, sí, la Biblia dice que debo separarme, pero, y ahí, después del pero, comienza a introducirse algunos pensamientos humanos, humanistas, pensamientos liberales, pensamientos que no tienen nada que ver con el Evangelio del Señor ni con la Biblia. La palabra mundo, también cuando habla que nos separemos del mundo, para algunos no tiene el mismo significado que para otros. Lo que es un mundano para uno, necesariamente no lo es para otro. ¿Y cómo es posible que hayamos llegado nosotros a esta circunstancia? En que tengamos nosotros que aún hacer batalla por el significado de los términos que están dentro de la Escritura. Tenemos que hacer lucha para que esas definiciones bíblicas, históricas, que se han sostenido por más de 20 siglos, permanezcan. Y evidentemente, hermanos, de que esta lucha va a tener victoria para los que son creyentes verdaderos. Aunque nosotros podemos ver de que la muchedumbre, la multitud pareciera que está ganando, pareciera que la mundanalidad está ganando, eso no es así. Nosotros tenemos que entender de que aún estas situaciones están dentro del decreto de Dios, están dentro del plan de Dios. La Escritura misma nos enseña de que no son muchos aquellos que son realmente convertidos, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces tenemos que pensar nosotros primeramente de que el hecho de que veamos que existe una gran multitud que abraza el mundo y que impone el mundo, eso no significa que la iglesia ha sido derrotada. Porque la iglesia no es la que puede postular eso, sino los apóstatas, aquellos que son falsos creyentes, falsos cristianos. Pero en nuestra meditación de esta noche vamos a procurar hacer una exposición clara de lo que es el mundo y cuál es la relación que un cristiano genuino debe tener con él. Y como les decía, vamos a hacer una guía de lo que J.C. Ryle escribió hace más de 100 años. En primer lugar, vemos que el mundo es la fuente de grandes peligros para el alma. El mundo es la fuente de grandes peligros para el alma. Y debemos, hermanos, comenzar tratando de dar una definición de lo que la Biblia quiere decir cuando dice la palabra mundo para nuestro estudio, porque esa palabra mundo tiene diferentes aplicaciones en la Biblia. Es la palabra griega cosmos, pero dependiendo el contexto tiene una significación diferente. Por ejemplo, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, esa palabra mundo no puede ser, es la misma palabra griega, pero no puede ser, o no podemos tener una definición para nuestro estudio de la misma manera como para el versículo de Juan 3:16. El mundo no es el mundo físico donde nosotros habitamos, el mundo no es el planeta Tierra, y yo creo que eso es algo que nosotros podemos comprender desde un inicio. El mundo, hermanos, es un sistema organizado que se opone a Cristo
se opone a su voluntad y se opone a sus discípulos. Eso es el mundo. Este es el mundo que odió a Jesús y a sus seguidores debido a que dieron y dan testimonio de sus injusticias y pecados. El mundo, hermanos, es toda sociedad humana organizada que existe fuera de una congregación cristiana verdadera. Eso es el mundo. Todo aquello que está fuera de una congregación genuina, una congregación, una iglesia, o sea, el grupo de personas que han sido redimidas por la sangre del Cordero, que han sido justificados y santificados para Dios, todo lo que no está dentro de esa congregación es el mundo. Todo. Este mundo que existe fuera de toda congregación cristiana verdadera tiene su propio estilo de vida, tiene sus propias opiniones. El mundo tiene sus propios gustos, tiene sus propias opiniones, sus propias perspectivas en cuanto a los temas tocantes a la vida. La Biblia dice que en otro tiempo nosotros formábamos parte de él, pero ahora ya no, ya que ahora le pertenecemos al Señor. Y esto lo encontramos, hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2, dice la palabra del Señor: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ahí lo vemos de una manera muy clara. Nosotros antes pertenecíamos al mundo, antes teníamos un estilo de vida conforme al mundo, antes nosotros seguíamos la corriente de este mundo, pero ahora ya no. Ahora ya no, hermanos. ¿Y por qué decimos que el mundo es peligroso para el alma? Decimos esto por las serias advertencias que Dios le da a su pueblo por medio de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros leemos, hermanos, muchos pasajes en la Biblia que tratan respecto del tema del mundo y el cristiano, nosotros tenemos que llegar necesariamente a la conclusión de que el mundo es un peligro real para el alma. Y yo voy a comenzar a citar una serie de pasajes que no es todo el peso de la Escritura, pero que nos van a llevar a esa conclusión. En Romanos capítulo 12, versículo 2, en Romanos 12, 2, dice la palabra de Dios: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En Primera de Corintios también, capítulo 2, versículo 12, Primera de Corintios 2, 12, encontramos que la palabra del Señor también nos trae otra advertencia acerca del mundo, cuando nos dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. En Gálatas también, si abrimos la escritura en Gálatas capítulo 1, versículo 4, y en esta oportunidad yo voy a leer de otra versión diferente, voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. En Gálatas 1, 4 dice la escritura: Jesús se ofreció a sí mismo para pagar por nuestros pecados según el deseo de Dios nuestro Padre, para rescatarnos de este mundo malo en que vivimos. Para rescatarnos de este mundo malo en que vivimos. En la versión que yo tengo aquí de la Biblia de las Américas no lo dice de esa manera, pero el principio es igual. En Gálatas 1:4, esta versión dice: así que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Acá dice para librarnos de este presente siglo malo, para librarnos de este mundo malo. En 2 de Timoteo también, capítulo 4, versículo 10, dice la palabra del Señor: pues Demas me ha abandonado,
habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Es peligroso porque cuando nosotros vemos la Escritura observamos de que Demas prácticamente al inicio había estado caminando junto con el apóstol Pablo, y ahora leemos este versículo que trae tristeza cuando dice que este hombre, dice Pablo de él, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente. Hermanos, cuando una persona ama el mundo, abandona a Dios. Abandona a Dios. Puede estar dentro de una congregación, pero ha abandonado a Dios. No ha sufrido conversión. Cuando una persona ama este mundo, físicamente puede estar aquí, pero espiritualmente la ira de Dios está sobre su cabeza. En Santiago también, hermanos, en capítulo 4, versículo 4, tenemos un pasaje que ya conocemos bastante, que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Más claro no puede hablarse. No puede ser. Dice la Escritura, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay término medio. El que no es con Cristo es contra Cristo. Si el mundo aborreció a Cristo, ¿cómo podemos desear el mundo? Primera de Juan también, capítulo 2, versículo 15. Dice la Escritura, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y tenemos que recordar, hermanos, de que esta epístola de Primera de Juan es una por la cual nosotros podemos llegar a la conclusión si somos salvos o si no somos salvos. Ahí también en el versículo 16, 17, que sigue de ese versículo 15, dice: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, estos pasajes y otros más nos dicen claramente que el creyente es enemigo del mundo, así como el mundo es enemigo del creyente. El mundo aborreció a Cristo, el mundo aborrecerá a sus discípulos. Si el mundo aborrece al Señor, ¿cómo nosotros podemos buscar amistad con el mundo? En Juan capítulo 15, versículo 19, nosotros encontramos unas palabras del Señor. Juan 15, 19. Y dice la Escritura: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Os odia. Si el mundo no nos odia, algo malo está en nuestra vida, como vamos a ver. Hermanos, podemos decir, como ya les dije a ustedes, que una prueba de nuestro cristianismo es la reacción que el mundo tiene hacia nosotros. ¿Te aborrece el mundo? ¿Te aborrece el mundo, hermano? ¿Te aborrece el mundo, hermana? Entonces no te aflijas, regocíjate, porque esa es una demostración de que perteneces al Señor. Los creyentes fieles seremos odiados por el mundo impío, así como también seremos odiados por los cristianos mundanos, quienes buscan que vivamos en unidad con tal sistema que odia a Cristo. El amor al mundo, hermanos, conduce al camino ancho de la perdición. Aceptar el pensamiento mundano para cualquier aspecto de la vida cristiana es el principio de pecados mayores para tal persona. Yo había estado conversando con una persona acerca de cómo la amistad con el mundo era el principio de pecados más grandes. Y estamos recordando el caso de una persona que al inicio, durante un tiempo de su vida cristiana, él era muy cuidadoso en cuanto a la adoración del Señor. Era muy cuidadoso.
cuidadoso en cuanto a la forma de la melodía de los instrumentos. Era una persona que siempre estaba procurando adorar a Dios por medio de himnos y por medio de salmos. Pero cuando esta persona es reclutada por una iglesia o es atraída por una iglesia que tenía un pensamiento liberal en su adoración, que practicaban el hip hop dentro de su adoración, que tenían batería, trompeta y hacían prácticamente una discoteca de la adoración, esta persona terminó cayendo en adulterio. Esta persona terminó cayendo en adulterio y trajo tristeza a su propia vida, tristeza a su esposa, tristeza a sus propios hijos. Y aquí nosotros podemos observar lo que yo les digo. Cuando nosotros nos acercamos al mundo y le permitimos al mundo meter su nariz, tenemos que dar por sentado que el mundo va a meter todo su cuerpo y vamos a caer en pecados mayores. Otro aspecto que tenemos que ver también en esta noche son las ideas equivocadas respecto a la separación del mundo. ¿Qué cosas son ideas equivocadas? Primero, separarnos del mundo no significa que los cristianos debemos renunciar a nuestros trabajos seculares. Un ejemplo claro lo encontramos en Cornelio. ¿Recuerdan ustedes a Cornelio? Quien era un militar que pertenecía al ejército romano. Él, siendo salvo, todavía continuaba ejerciendo su labor militar. Tampoco significa que no debemos estudiar ni en las escuelas ni en las universidades. Hay personas que piensan que la separación del mundo es que, bueno, ya no tenemos que ir a la escuela, los jóvenes, nuestros hijos no tienen que ir a la escuela y nuestros hijos no tienen que ir a la universidad, ni nosotros mismos podemos ir para la universidad. Nosotros no debemos abandonar nada que no sea pecaminoso en sí mismo. La Biblia no nos llama a vivir una vida monástica como lo hacen aquellos que piensan que el pecado entra en el hombre. El pecado no entra en el hombre, hermanos. La sociedad no corrompe al hombre. Es el hombre quien corrompe la sociedad. Es del corazón del hombre donde salen todos los pecados y todas las cosas que nosotros vemos en la calle. Entonces, separarnos del mundo no significa renunciar a nuestros trabajos seculares, tampoco significa renunciar a nuestros estudios o hacerle renunciar a nuestros hijos sus estudios. Una segunda idea equivocada respecto a la separación del mundo es que no significa que nosotros no debemos tener contacto con los no cristianos. A veces nosotros creemos que debemos de evitar tener contacto con personas que no son creyentes. Pero el cristiano, hermanos, no debería apartarse de las oportunidades para hacer el bien. No debe apartarse de las oportunidades para compartir el Evangelio. La Escritura en ninguna parte nos enseña a nosotros eso. Pero esas corrientes que tienen esos principios monásticos, ascéticos y todo eso, enseñan en sus congregaciones de que una persona no puede estar cerca de alguien que no es creyente. Pero ¿y dónde encontramos nosotros eso en la Biblia? Miren, vamos a abrir en Lucas, capítulo 5. Lucas 5, versículos del 29 al 30. Y es un pasaje que nosotros ya habíamos estudiado en nuestra exposición de Lucas. En Lucas capítulo 5, versículos 29 y 30, cuando habla del llamamiento de Mateo, de Leví, dice la palabra del Señor: y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Acá nosotros podemos ver de que el Señor Jesús no se apartaba de ellos, pero tenemos que hacer una diferencia aquí. Pero yo les voy a ir adelantando de que hay una diferencia acá. ¿Cuál es esa diferencia? Que una cosa es apartarse de ellos o reunirse con ellos para hacerles el bien, y otra cosa es participar de su maldad. Son dos cosas diferentes, hermano. Una tercera equivocación en cuanto a la separación del mundo es que
no significa que debemos desinteresarnos de todo lo que no tiene nada que ver con la Biblia. Ese es otro aspecto, ¿no? A veces nosotros hemos escuchado alguna enseñanza que nos dice, bueno, para ti solamente la Biblia, ahora que tú eres cristiano tienes que vivir enajenado, ya no tienes que ver absolutamente con el mundo. Y en ese sentido se nos dice de que no debemos saber nada de lo que pasa en el mundo así, el planeta Tierra. No debemos saber nada siquiera de lo que pasa en nuestro país. Las sectas hacen tales prohibiciones a sus miembros. Las sectas dicen de que un cristiano no debe ni siquiera leer el periódico, ni siquiera debe ver las noticias. Una secta hace tales prohibiciones a sus miembros. Algunos van más allá todavía y obligan a que no se lea a ningún periódico, como les digo, que no sea cristiano, que no se escuche. Algunos van todavía más allá y dicen que no se deben de escuchar a otros predicadores cristianos de sana doctrina, que no se debe de leer un libro de teología sistemática, que solamente las enseñanzas del pastor son las que tienen que ser escuchadas de una congregación. Eso, hermanos, es una característica de una secta. Si nosotros alguna vez hemos tenido acceso a estudiar las sectas, esas que han terminado a veces en las masacres y las muertes, nosotros encontramos estas características. Los líderes le dicen, no leas a nadie, no leas teología, no leas los libros de los puritanos, no leas a nadie, solamente tienes que escucharme a mí. Y pues bueno, ¿no? Ya sabemos cómo es que acaban esas sectas. Si no acaban en un suicidio físico, ellos por lo general acaban en un suicidio espiritual. Un suicidio espiritual. Una cuarta idea falsa acerca de que no debemos, o qué no significa separarnos del mundo, es que no significa que debemos de aislarnos los cristianos, creando nuestras propias colonias y aldeas para no tener contacto con nada ni nadie que no sea cristiano. Sí, nosotros de repente hemos escuchado de los Amish, hemos escuchado de otras corrientes, ¿no? Ellos se apartan de toda la civilización, viven su propio mundo, ellos fabrican su propia comida, no tienen electricidad, no tienen teléfono, no tienen nada de eso. Bueno, eso no significa, hermanos, separarnos del mundo. El Señor Jesús, cuando oró al Padre en Juan 17, en el versículo 15, dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Hermanos, nosotros estamos aquí en el mundo. Esta no es nuestra patria, aquí, este no es el lugar de destino nuestro. Nuestro destino son los cielos y acá estamos haciendo una escala, como se diría. Es una escala breve, pequeñita, no sé cuánto tiempo durará esta escala, unos 5 años más, 1 año más, pero no vamos a permanecer aquí, nosotros tenemos que ir a nuestra patria celestial. Y vamos a salir de este mundo en ese momento, cuando nosotros pues partamos a la presencia del Señor o el Señor venga. Una quinta, podemos decir, idea equivocada de lo que no significa la separación, y lo voy a decir esta vez de manera literal tomando el libro de J.C. Ryle. Dice, esto no significa que los creyentes deberían retirarse de cada iglesia imperfecta. En las epístolas de Pablo vemos que las fallas y las corrupciones de las iglesias fueron reprendidas, pero los creyentes no fueron aconsejados a dejar esas iglesias debido a su imperfección. Hermanos, ¿qué es lo que quiere decir aquí? ¿Acaso está tratando de decirnos J.C. Ryle de que yo debo quedarme necesariamente en una iglesia donde se predica una doctrina equivocada o se practica el cristianismo de una doctrina equivocada, habiendo una iglesia saludable? Y esos son podemos decir, los escenarios donde podemos nosotros pensar en este punto. Hay lugares donde efectivamente no existe una iglesia reformada, podemos llamarle, aunque ahora reformado ya no significa lo que significaba antes, pero podemos decir de que hay iglesias donde hay sana doctrina, pero también hay lugares donde no hay sana doctrina.
El día de hoy había un hermano que estaba escribiéndome a mí y diciéndome que en su iglesia el día de hoy se estaba realizando una especie de concierto de rock por el Halloween, pero que él no tenía otra iglesia cerca como para poder dejar la iglesia donde él estaba. Pero ¿y qué pasaría si un cristiano, si ve que hay una iglesia cerca, una iglesia donde puede acercarse para adorar al Señor como la Escritura ordena y la predicación sea también pegada a las Escrituras? ¿Qué pasaría en ese caso? Pues yo creo que el cristiano debe salir de esa congregación. Por eso es que tenemos que decir esto. Esta parte que nosotros estamos diciendo de separarse de otros cristianos es en el caso en que no existe una iglesia saludable o de sana doctrina cerca. Nuestra actitud, hermano, no debe ser de eliminar cualquier contacto con los no cristianos, sino que debemos aprender a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Dónde dice eso? En Tito 2:12. Esa es la manera. Nosotros tenemos que aprender a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Tampoco debemos separarnos del mundo con una actitud de desprecio o arrogancia, sino enseñándoles que el amor de Cristo nos ha cambiado y ahora nosotros amamos aquello que es santo y puro. Esa es la manera. Nosotros no podemos separarnos de ellos con una actitud jactanciosa y orgullosa, ¿no? Diciendo, yo soy un cristiano, soy mejor que tú y tú pues tienes que apartarte de mí. Eso no es, hermano. Tenemos que hacerlo con amor. Tenemos que separarnos con amor. Tenemos que hacerles entender a ellos que nosotros perseguimos unos principios que se encuentran dentro de la palabra del Señor y que por esa razón nosotros vamos a tener que separarnos de ellos, de sus costumbres. ¿Cuál es el significado verdadero de la separación del mundo? Y esta parte, hermanos, se explica bajo las siguientes exhortaciones. Usted debe rehusar consistentemente el ser guiado por las normas mundanas del bien y del mal. Bueno, ¿qué quiere decir esto? El mundo tiene su propio sistema de lo que es bueno y lo que es malo. Y la Biblia tiene su propio sistema de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuál tiene la razón? La Biblia. La Biblia, Dios no miente. Y aquí nosotros encontramos la verdad. Acá nosotros encontramos lo que es santo y agradable a Dios y a la vez lo que es profano y lo que Dios aborrece. El mundo puede tener su propio pensamiento y aún nosotros podemos ver cómo es que el pensamiento del mundo nos habla para que nosotros o la iglesia procure cambiar su manera de pensar. Por ejemplo, el mundo habla de la igualdad entre el hombre y la mujer. Igualdad. La mujer debe de ser presidente de una nación, igual como es el varón. Una mujer tiene que ser congresista, igual como lo es un varón. Pero enseña la Escritura eso. Si nosotros vamos a la Biblia, no vamos a encontrar eso como algo bueno, pero es bueno para el mundo. Y nosotros, hermanos, no podemos en ninguna manera recibir eso. En ninguna manera. Debemos rehusarnos a ser guiados por las normas mundanas. El mundo dice que bueno, puedes beber licor, pero debes hacerlo de una manera moderada. ¿Dónde estamos escuchando eso ahora? Eso es lo que dice, hermanos. Cuando salen las propagandas de la cerveza aquí en Perú, dice que debe beberse con moderación. ¿No es cierto? Así dice. Eso también no encontramos en la iglesia ahora. Un hermano estaba hablando también acerca de una congregación donde a los pastores se les iba a dar 3 botellitas de cerveza a cada uno. A los hermanos se les iba a dar 3 botellitas de cerveza. Claro, porque según ellos el cristiano puede beber licor pero no puede embriagarse. Y eso, hermanos, ¿de dónde es que lo está recibiendo la iglesia? Del mundo. Para el mundo es bueno tomar 2, 3 botellas de cerveza. Pero para la iglesia la abstinencia debe ser su norma de vida. No importa, hermanos, lo que las multitudes determinan lo que es bien y lo que es mal. Nosotros no nos guiamos por las multitudes, nos guiamos por medio de la Escritura.
Usted debe tener la resolución de no ser tragado y absorbido por los negocios del mundo. Este es otro significado de la separación verdadera del mundo. No debemos ser tragados ni absorbidos por los negocios del mundo. El creyente no debe permitir que sus tareas personales se conviertan en un obstáculo en su relación con Cristo y su palabra. No debe permitirlo. Si sus quehaceres, y aquí cito yo de manera textual, si sus quehaceres terrenales empiezan a estorbar el uso del día domingo o afecta su lectura bíblica y su oración, entonces el mundo se está apoderando de su vida. Nosotros no debemos permitir eso. Debemos de siempre saber distribuir el tiempo que tenemos que ofrecerle al Señor cada día. Usted debe de abstenerse de toda forma de entretenimiento que esté relacionado con el pecado. Debemos hacer eso, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos mencionar programas de televisión. Hay programas de televisión donde pues ya las mujeres se muestran desnudas. Entonces nosotros no podemos ver eso. Revistas también. Películas que promuevan o exhiban el pecado. Nosotros no podemos ver eso. Debemos cuidar nuestros corazones. Y eso no es legalismo, hermano. Eso no es legalismo. El Señor lo explica. Mire, abra Mateo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a leer versículos 22 y 23. El Señor explica eso. Que debemos cuidar nuestros corazones y que todo, hermano, comienza por lo que ven nuestros ojos. En Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscura, ¿cuán grande será la oscuridad? Ahora, Matthew Henry comenta de esta manera, mire cómo lo dice: la mentalidad mundana es síntoma fatal y corriente de la hipocresía, porque por ningún pecado puede Satanás tener un soporte más seguro y más firme en el alma que bajo el manto de una profesión de fe. Alguno tendrá el alma que mirar como lo mejor aquello en lo que se complace y confía por encima de todas las demás cosas. Hermanos, nosotros tenemos que cuidar lo que vemos. Como cristianos no podemos estar viendo, pues hay programas en la televisión que son, pues, algunos le llaman combate, por ejemplo. Esos programas no son para nosotros. Y otros los sábados por la noche todavía están dando programas, ¿no?, que hablan de unas revistas cómicas y salen mujeres semidesnudas ahí. Nosotros no podemos ver eso. No podemos ver programas donde hay chistes en doble sentido. No podemos ver esa clase de programas. Tenemos que cuidar nuestros ojos. La tentación puede entrar por ahí, hermanos. El pecado puede entrar por ahí. El pecado entra por ahí. Y tenemos que cuidar nosotros qué es lo que vemos. Entonces debemos de abstenernos de toda forma de entretenimiento que esté relacionado con el pecado. Otro aspecto que tenemos que ver es de que nosotros debemos tener cuidado respecto a nuestras amistades y relaciones íntimas con las personas del mundo. Una cosa, hermanos, es tener cortesía con ellos y otra muy diferente es tener una amistad íntima con ellos. Es imposible que un cristiano pueda tener amistad íntima con un incrédulo. Eso es imposible, no puede ser, jamás. Para comenzar, ellos dos deberían tener los gustos diferentes. El creyente de un gusto es diferente, el gusto de un creyente es diferente al gusto de un incrédulo. No puede ser igual. Y la Biblia, hermanos, dice esta realidad de una manera bien clara. En 2 de Corintios está, dice: ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo?
¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Acá, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo para que puedan tener una amistad íntima? No la tienen, hermanos. No la tienen. Por eso es que es imposible que una persona que se diga creyente tenga una amistad íntima con una persona que es incrédula. Lo más probable es que el creyente sea engañado y no sea creyente verdadero. El comentario, hermanos, de una Biblia sobre estos pasajes dice de esta manera: Pablo amonesta a los creyentes a no establecer vínculos con los incrédulos, porque podrían debilitar su entrega a Cristo, así como su integridad o sus normas. El apóstol quería que los creyentes estuvieran activos en su testimonio por Cristo entre los incrédulos, sin necesidad de comprometer su fe mediante ataduras personales o comerciales. Los creyentes deberían evitar situaciones que motiven la división de su lealtad. O somos leales a Cristo o somos leales al incrédulo. Pero no podemos tener lealtad con un incrédulo. No podemos tener comunión íntima con un incrédulo y a la vez tener comunión íntima con Dios, con Cristo. ¿Cuál es el secreto de la victoria sobre el mundo? En esta parte Ryan nos trae unos secretos, hermanos. El primer secreto para poder tener victoria sobre el mundo es un corazón recto. Los deseos y los gustos de un hombre serán espirituales solamente cuando su corazón haya sido renovado por el Espíritu Santo. Una persona gusta las cosas del mundo cuando está en la carne. ¿Dónde dice eso? En Romanos 8. En Romanos 8, versículo 5, dice la Escritura: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque el corazón del creyente es un corazón recto, es un corazón bueno, es un corazón que se deleita en la palabra del Señor. En nada menos que eso se puede deleitar. El segundo secreto para vencer al mundo es una viva fe y práctica en las cosas que no se ven. Fe y práctica en las cosas que no se ven. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 nos dice esta realidad. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Hermanos, nuestra fe en el Señor nos hace uno con Él. Es un don sobrenatural, es decir, el Señor es el autor y el consumador de nuestra fe. Así dice la Biblia. Nada ni nadie puede destruir esa fe. Nada. Nosotros estamos convencidos. La fe nos convence a nosotros de que todo lo que la Escritura habla es verdadero. El infierno es verdadero. Dios nos advierte que el mundo es peligroso. Nosotros le creemos y nos apartamos de eso. Creemos todo lo que la Escritura nos dice, y como lo creemos y lo confesamos, entonces nosotros tenemos victoria sobre el mundo. Por eso Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5 dice: ¿y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese es el que vence al mundo. El cristiano genuino es el que vence al mundo. Y el cristiano que no es genuino será vencido por el mundo, por su pensamiento, por todo eso. El tercer secreto, hermanos, es el hábito de confesar a Cristo con denuedo cuando sea necesario hacerlo, confesar a Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que las personas deben saber que nosotros nos aferramos a los principios que Dios nos ha dado y que no tenemos la más mínima intención de separarnos de ellos. Eso es. Ese es el tercer secreto. Tenemos que confesar a Cristo. Y las personas tienen que ver nuestra resolución de seguir los principios del Señor. Ese es un tercer secreto para vencer al mundo. En Hechos capítulo 4,
Hechos capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios: entonces, viendo el denuedo, el valor de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, estos eran los apóstoles, que eran amenazados para que ellos dejen de confesar a Cristo como Señor, pero aquí vemos de que esas autoridades religiosas impías, cuando vieron la valentía de Pedro y Juan, ellos se maravillaban. Cuando ellos continuaban confesando a Cristo a pesar de la oposición, se maravillaban ellos y reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, las conclusiones de este estudio son 3. Y la primera la podemos comenzar por medio de una pregunta. ¿Estamos venciendo al mundo o estamos siendo vencidos por él? Y esta es una pregunta que prueba nuestra seguridad de salvación, como ya habíamos hablado reiteradamente. Si la respuesta es que somos vencidos por el mundo, entonces la ira de Dios está sobre nosotros. Necesitamos salvación, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Y eso nos lleva a la siguiente conclusión. Si usted quiere salir del mundo pero no sabe cómo empezar, entonces debe acudir directamente al Señor Jesús. Y eso lo vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 4, que ya hemos leído y que voy a volver a leer de la versión Biblia al día. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahí lo tenemos, hermanos. Cristo murió en la cruz para rescatarnos de este mundo malvado. Y el Espíritu Santo aplica esos beneficios en los creyentes que son rescatados y van a tener victoria sobre este mundo malvado. Y como última conclusión tenemos la siguiente. Si usted ya se ha separado del mundo, entonces tome consuelo y persevere. Hermanos, nunca debemos avergonzarnos de salir del mundo y vivir separados de él. Nunca, nunca. Nosotros no podemos permanecer dentro de ese sistema de personas y de cosas que aborrecieron al Señor desde siempre, desde la creación. Nosotros no debemos avergonzarnos, hermanos. Eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que nosotros hemos visto en ese versículo que hemos leído en 2 Corintios 6, donde el Señor demanda que debemos separarnos, tenemos que abandonar el mundo. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche por tu palabra, Señor, por esta enseñanza que tú nos traes por medio de tus maestros del pasado. Señor, que este mensaje, esta meditación, Señor, sea guardada en nuestros corazones y que nos ayude, Señor, para que podamos nosotros discernir nuestro estado espiritual, el estado de nuestras almas. ¿A dónde iremos después que muramos? Solamente si es que hemos vencido al mundo. Sabremos que estaremos en el camino angosto. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.